Ahora sí, buenos días a todos y bienvenidos un viernes más al webinar de IAB Spain. Hoy corre a cargo de nuestro asociado UTIC, con quien analizaremos cómo la escalabilidad del First Party Data está revolucionando el retail media. Y para ello contamos con dos referentes del sector. Hablamos de Alberto Martín, que es director comercial de UTIC. Bienvenido, Alberto, y con Salvatore Cospito, que es CEO co-founder de Ritmo. Bienvenidos a los dos, es un placer y a la vez un lujo poder contar con vosotros en este webinar de hoy. Antes de daros paso, permitidme informar a la audiencia que al final del webinar vais a poder responder a las preguntas o dudas que tengan, ¿vale? Y que para ello es mejor que utilicéis el botón de preguntas y respuestas porque así facilitáis tanto a Alberto como a Salva que os puedan responder de una forma más fácil, ¿vale? Ahora ya sí, no nos detenemos más porque lo interesante es todo lo que nos tenéis que contar a lo largo de esta hora y os doy paso. Adelante, Alberto, todo tuyo. Gracias. Y gracias a ti, Belén, y muchísimas gracias a la llave por darnos esta oportunidad. Y buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a no sé cuánta gente conectada, pero que mucha, si no estará grabado y lo podréis ver. Y como ha dicho Belén, pues es un webinar en el que vamos a hablar de la escalabilidad del First Party Data y haciendo un deep dive especial en el retail media. Por eso de aquí el lujazo de tener al gran Salvatore Cospito, que ahora le daré paso para la Bien. presentación. Y dentro de esto la importancia de la calidad y consistencia del dato, de ese first party data que retailers y anunciantes tienen que tener para mejorar la eficiencia. Si quieres tener eficiencia, si quieres escalar, vas a tener que tener una buena estrategia y calidad de esos datos. Eh, ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Vale? Por un lado, pues una introducción, que va a ser esta. Luego, en un segundo punto, el reto de la consistencia y calidad de este dato en el ecosistema digital que nos encontramos. Ahora veréis qué tipo de ecosistema tenemos. Veremos la parte de UTIC, ¿vale? Como identificador consistente y el valor que aporta en ese First Party Data. Y el segundo tramo irá ya en ese deep dive hacia el retail media, el nuevo escenario para los datos de calidad, las sinergias UTIC y retail media, entre otros, y ese último apartado interesante de preguntas y respuestas. ¿Sí? Vale, bueno, pues la primera parte, Salva, por favor. Bueno, yo, o sea, voy a quitar poco tiempo al webinar porque mucha gente ya me conoce. Ahora mismo, junto a mi socio Manuel Mercader, estamos dirigiendo Ritmo, que es una solución para optimizar retail media tanto en la oferta como la demanda. Pero aparte de todo esto, como retail media es algo muy nuevo y muy en auge, colaboramos muy activamente con la Comisión de Retail Media de IAB y todo el entorno y lo que desarrolla IAB, porque todo lo que prepara para la industria estandarizando es bueno y cuanto más los retailers y las marcas se acerquen a ese punto va a ser mejor para todos. Y aparte, pues estoy con el proyecto de la creación de un ecosistema de personas dentro de lo que es el The New Retail, ¿no? Con la escuela, que es New Retail Business School, la parte de talento, TNR Talent, y ahora un medio de comunicación que se llama TNR News. Es decir, nosotros al final copamos toda la categoría, desde un medio de comunicación a talento, a la generación de formación, y luego tenemos el proyecto Ritmo en el que estamos enfocados Manuel y yo y esperamos que sea así durante mucho tiempo. Así que muchas gracias por estar aquí. Mucha gente a lo mejor se maravilla de por qué está Utic y Ritmo en una presentación hablando de First Party Data. Pues es lo que trataremos de destripar ahora con la presentación y que veáis la correlación que hay entre tener una buena tecnología de mapeo de First Party Data y la monetización de Retail Media. Fantástico, Salva. Pues muchísimas gracias por esta intro sobre ti. Vale, y sobre mí, pues nada, soy Alberto Martín, soy el director comercial de UTIC
un año y 2 meses ya, contentísimo. Y bueno, pues 28 años en ventas, 21 años en publicidad, 17 ya en publicidad digital. Y bueno, espero poderos aportar algo de valor en este webinar. Vale, pues, ¿qué vamos a ver? Aquí estamos. Vale, ¿para qué estamos aquí? Bueno, el objetivo de hoy es descubrir cómo la escalabilidad del First Party Data está revolucionando el sector del retail media, analizar por qué la calidad y consistencia de ese dato se ha convertido en la nueva energía, que vale eso, sobre todo por lo experimentado, ¿no? En el gran apagón, como digo, vale más que el oro en estos momentos, y sobre todo para mejorar esa eficiencia publicitaria en entornos como third party cookies. Entender que aquellas antiguas conocidas third party cookies cada vez tienen menos escala. Profundizar en cómo los retailers y las marcas pueden aprovechar al máximo sus activos digitales en un mercado cada vez más competitivo. Y por último, pues exploraremos desde los grandes retos que se plantea la fragmentación de datos hasta soluciones innovadoras en materia de soluciones de identidad, como la de UTIC, y luego pondremos ejemplos prácticos y casos de éxito para tener una visión más experta sobre las tendencias y oportunidades. Vale, pues empezamos. El reto de la consistencia y calidad del dato. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Porque de las party cookies y un poco los gaps que nos dejan, ¿no? Por eso las necesidades de impulsar o trabajar una buena estrategia de first party. Y por otro lado, porque la consistencia y calidad de este dato son claves para tener esa eficiencia. Quiero haceros una analogía. Creo que todos conocemos un poco la historia bíblica, ¿no? De la Torre de Babel, ¿no? Que era un proyecto ambicioso para poder alcanzar el cielo, trabajando de todas las zonas, ¿no? Y he hecho una analogía un poco que estamos en estos momentos inmersos en la Torre de Babel de la addressability o dentro del ecosistema de addressability en España, ¿no? Estamos construyendo, digamos, un programa del llamado Addressability o Soluciones de Identidad para poder abordar o tocar el cielo de poder tener una buena traza de identidad, una buena estrategia de identidad que te permita activar o conocer a tus targets y poder impactarlos en cualquiera de sus entornos, ¿no? Pero como vemos, pues está un poco inacabada, ¿no? Digamos que tenemos un poco vacíos de funcionamiento, podemos decir, ¿no? Hay muchísimas soluciones, unas te aportan, no están conectadas, se ha estado trabajando en los últimos años en un montón de tecnologías y fuentes de datos que al final o se han usado poco o no se han usado de la mejor manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto nos ha hecho estar en un punto en el que no sabemos muy bien cómo tener un control 100% de nuestros usuarios y cómo activarlos en los distintos entornos, ya sean internos o sean externos. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Siempre me gusta hacer un repaso, ¿no? De que esto no viene de ahora, ¿no? Que al final ese combustible que hablábamos, esa energía que nos ha estado dando luz los últimos 20 años, aunque la famosa cookie venía para quedarse un tiempo muy limitado, pues se ha tirado con nosotros muchísimo tiempo y esto pues viene a partir de 2017, ¿no? En términos tecnológicos o regulatorios, ¿no? Donde se empieza con términos de privacidad y en términos de las cookies a cada vez es más difícil tener un identificador o una tecnología que permita esa identificación, ¿no? Sabemos que esto ocurrió en julio, se dijo que al final pues que la cookie no iba a desaparecer, luego ahora en abril ha habido una versión, un track bonus bis de pues tampoco la quito y la quite el usuario. Bueno, al final la responsabilidad va a estar en nosotros, en los usuarios, que por fin hemos tomado un poco el control de esta privacidad. Y lo que se prevé es que ocurre, como ya se han demostrado, que no más del 90% de la navegación sea con cookies. O sea, tarde o temprano seremos nosotros los usuarios los que quitaremos estas cookies. ¿Qué ocurre a día de hoy? Pues que estamos en un Internet totalmente desconectado. Hay una fragmentación de los accesos a Internet cada vez mayores, ¿no? Desde mobile web, mobile app, PC, televisión conectada, que entra ahora y creciendo de una forma muy fuerte. Luego hay una duplicidad y reconocimiento de audiencias entre 30 y 50% de duplicidades. Impactamos a la misma persona porque pensamos que es alguien nuevo, pero somos la misma persona por distintos motivos y esto genera como pues, desperdicios publicitarios e ineficiencias, que es de lo que va esto, y al final, bueno, pues que no puedas tener un control sobre lo que estás invirtiendo, lo que estás
impactando a tus objetivos que tenías. Y por último, pues el mal funcionamiento de las cookies de tercera parte. A nivel mundial, la navegación ya está llegando a 50% de navegación sin cookies. Esto lo que deja es pues, un vacío o una ceguera, ¿no? De poder impactar según con quién o comunicarte con tus audiencias, y las marcas están teniendo estos problemas. Veremos que el caso en España, que es menor, pero ya empieza a ser bastante sensible y de bastante volumen. ¿Vale? Esos son un poco los datos que tenemos a nivel mundial y sobre todo a nivel España para hacer foco. A día de hoy, el 29% de los 45 millones de internautas españoles ya navegan sin cookies. El dato, cuando lo damos en porcentaje, puede parecer baladí, pero no lo es. Son 13 millones donde las marcas están a día de hoy teniendo serios problemas para impactarlos. Y estos son algunos de los retos que tenemos, algunos de los retos que tienen los retailers de poder ayudar con su amplificación y sus estrategias de datos, ¿no? A llegar a estas audiencias, cualquiera que sea su entorno de navegación, si es una app o si es cualquiera de los navegadores que hay. Este dato es bastante importante. ¿Por qué la consistencia del dato son claves para la eficiencia? O sea, toda marca necesita tener una identificación de usuarios durante todo el ciclo de vida, tanto los internos como los externos. Y sobre todo saber dónde se encuentran sus usuarios actuales. ¿Vale? Sin el dato no puedo tener una estrategia, y menos aún que sea sólida. Y sin el consentimiento, pues no puedo tener datos, lo que decía, ¿no? Toda estrategia de datos está basada en una buena estrategia de identidades, y cualquier estrategia de identidades está basada en una buena estrategia de consentimientos. Como decimos nosotros siempre en UDIC, no consent, no party. ¿Por qué esa consistencia? Porque una marca necesita saber cuál es mi target, ¿vale? Cuál es mi audiencia. Definir su target en función de sus objetivos de negocio para poder encontrar o nuevos clientes o fidelizar a los que ya tiene actualmente. Porque también necesita conocer dónde está ese target, ¿eh? El medio, ¿no? Todos los publishers y plataformas de consumo de contenido tienen la llave para comunicarnos con los clientes potenciales de estos anunciantes. Por otro, también, ¿qué le cuento? ¿No? ¿Qué mensaje le tengo que dar en cada momento, en cada entorno, en cada tipología? Esto es lo que llamamos la personalización, ¿no? Cómo nos adaptamos a ese público para lanzar el mensaje correcto en el tiempo y forma correcta. O también cómo me adapto a ese contexto, ¿vale? Cómo me adapto y a la experiencia. Es clave adaptarse a cada usuario dentro del entorno digital, eh, porque si no, no puedes marcar esa diferencia. O si no te adaptas, pues tienes más riesgo de, aunque puedas personalizar al usuario, si no lo haces de la manera correcta, pues no va a calar ese mensaje. Y por último, ¿cómo me relaciono con ese cliente? La parte de fidelización, ¿no? No solo es captar nuevos clientes, sino a los que tengo, ¿cómo les digo? ¿Cómo les doy una oferta que sea atractiva? No cuando es cliente ya, como este cliente ya no tiene, no tenemos por qué cuidarle porque ya está dentro de la cesta, ¿no? No, la fidelización es una parte muy importante, y esto te lo permite también esa consistencia del dato, tus CRMs, tus data lakes internos. Estos son vitales para poder tener unas trazas de identidad correctas. Y por último, pero no menos importante, cómo lo mido o lo atribuyo, ¿no? Que esto parece también algo que no es importante, pero es clave, ¿no? Lo que es en la traza de identidad, si tú tienes el control de lo que ocurre de principio a fin. Luego veremos algunos ejemplos muy simples, pero que a día de hoy, por la navegación anónima, no permiten esto, ¿no? Y entonces, en muchos casos, solo podemos o estamos ciegos en el 90% de la cadena o el ciclo, y solo tenemos información de lo que ocurre en los últimos eventos, los últimos clics, ¿no? Y eso tiene sus limitaciones. ¿Qué preguntas ha de hacerse una marca o un retailer? ¿No? Por un lado, ¿qué tipo de entidades manejo y en qué porcentaje? Lo que hablamos en muchas ocasiones, ¿no? Lo que decíamos en otros símiles que pongo, ¿no? De ese quesito del trivial, ¿no? ¿Cómo hago que mis usuarios me sumen 100? ¿Qué preguntas debo hacerme para conseguir que la partida oye, pues tengo controlado el 100% de mis usuarios? Pues, ¿qué tipo de identidades controlo y en qué porcentaje? Pues, oye, los anónimos o usuarios no logueados en mi web, o conocidos y usuarios que sí están logueados en mi web. ¿Cuántos tengo de cada uno de ellos? ¿No? Sabéis que la navegación logada en España no supera el 15% en muchos casos. Hay otros que sí, hay un alto grado de navegación, porque si no te logas no puedes acceder directamente a los servicios que te da esa tecnología o ese dominio, pero en otros, lo que llamamos el Internet abierto, pues todavía
hay muchísimo, muchísimo que recorrer. Por otro lado, ¿qué cantidad de datos tengo sobre esas identidades? Aquí hay grandísimos y ambiciosos proyectos dentro de las organizaciones, ¿vale? Para poder recoger pues el mayor número de información posible y que ésta sea estable, que esté reconciliada, ¿no? Y que no tengamos por ahí perfiles inconexos que son de la misma persona, pero que pensamos que tenemos un montón de usuarios cuando no es la realidad. En este punto de cantidad, pues mucha información de su comportamiento digital, las compras, va a ser vital para la parte de retail, que luego nos contará Salvatore, interacciones, intereses, qué me interesan, qué he interesado, qué es que he comprado en el último tiempo, contenido, etcétera. ¿Vale? Y luego mucha información sobre compras, no solo online, sino offline, tarjeta de fidelización física. Este punto 2, para la parte que nos cuenta Salvatore, es vital en el mundo del retail y los retailers. ¿Vale? Y por último, la última pregunta que tiene que hacerse una marca, no sé, puede hacer muchas, pero estas son las tres principales. ¿Qué casos de uso está aplicando? Muchas veces no pensamos, ¿para qué quiero esto? O qué casos de uso, o una vez que tengo esto, ¿cómo lo puedo utilizar, ¿no? ¿Qué casos de uso estoy aplicando o quiero ofrecer o hacer? ¿Vale? Y aquí entramos en, oye, yo quiero hacer retargeting, quiero hacer control de frecuencia, quiero hacer insight, quiero hacer negativización, exclusión de audiencias. Todo eso tenemos que preguntar, ¿no? Y por otro lado, activación de mis datos de CRM, datos de cliente, ¿cómo los junto? ¿Cómo los activo en los distintos canales? ¿O cómo hago que me los amplifique un retailer? Pues estas son preguntas importantísimas. Si hasta aquí el primer bloque, ok, pues vamos a pasar un poco dentro de contexto cómo estamos aquí y por qué la identidad es clave para la eficiencia. Vamos a hablar de identificadores y quién mejor que nosotros mismos de hablar de UTIC. Vamos a hablar un poco qué es UTIC, estos beneficios, cómo usarlo y el impacto en esta activación y escalabilidad del First Party Data. Vale, no os voy a enseñar nada nuevo. La industria lleva mucho tiempo preparándose ante este nuevo ecosistema de tecnologías que nos permite tener un control de nuestras identidades. Si yo os pregunto ahora mismo cuántas soluciones de identidad pensáis que hay en el mercado, una pregunta, que os contestéis. ¿Sí? Muchas. ¿Unas cuantas? Bueno, pues hay más de 100 proveedores de consolidación de identidad, más de 100 soluciones. Y bueno, no sé, Salvatore, si se ha quedado ya obsoleta esta slide, ¿no? Pero entre determinística, probabilística, luego veremos un poco la escala que tiene cada una de ellas, las dependencias. Pero bueno, pues como sabéis, determinísticas, probabilísticas, basadas en IDs, no basadas en IDs, contextuales, logadas. Bueno, hay muchísimas y UTIC es una de ellas, es una solución determinística basada en IDs y identificación de tráfico no logado. Lo que significa es, como decimos nosotros, frictionless, no tienes que dejar ningún dato, UTIC lo hace directamente tu línea telefónica o router de hogar y la telco que te devuelve un código estable y único asociado a cada ese número de teléfono o router de hogar. Em, Esto es lo mismo puesto un poco de otra manera, ¿no? Por tipología, ¿no? Pero como para activar la First Party Data de manera eficiente, hay que adaptarse a esta nueva realidad, ¿vale? No hay ese combustible único, ¿no? Que prácticamente pues, el ecosistema lo usaba, ¿no? Que era esta Third Party Cookie, que nos ha valido hasta un cierto punto, pero como vemos empieza a, por un lado, no ocupar o no tener ningún tipo de sentido ya en un 30% de la navegación en España y otro a tener ciertas inconsistencias o que no sea válido cuando queremos activarlo de otra manera. No, aquí hay un montón de soluciones, como quedará grabado, os lo miráis tranquilamente o si no nos escribís si queréis más información. Pero ante este panorama, es lo que os decía, ¿no? Cómo se resumen y engloban todas esas tipologías. Si yo las adapto en una matriz de dependencia de los sistemas operativos o gatekeepers y en la calidad de esos perfiles, en términos de transparencia, acordaros que al final la privacidad es algo muy importante. Eso como hemos llegado hasta aquí en términos de regulación, sabéis que en la parte de Europa pues son muy estrictos en este apartado. Y a día de hoy necesitamos el consentimiento explícito e inequívoco para cualquier caso de uso que se quiera dar sobre nuestras identidades, ¿no? Y luego, por último, en términos de escala. Entonces, por un lado, las cookies van a seguir quedando, ¿no? Con poca transparencia, con la escala a la que toque. Ya hemos visto que se prevé que no más del 10% de la navegación mundial sea con cookies, se irán deprecando o las iremos no aceptando nosotros como usuarios, que tenemos de nuevo el poder al estar en el centro.
Bueno, pues quedarán, tendrán mucho sentido y mucha dependencia en esos gatekeeper, pero la calidad y precisión pues será bastante limitada. Por otro lado, y no menos importante, soluciones fingerprinter, ¿no? Además basada en data inferida, probabilística, ¿no? Aquí pues tendrá algo menos de dependencia, un poquito más de escala, pero también en términos de transparencia, bueno, y efectividad o eficiencia, pues todo lo que es inferido probabilístico, pues tiene su valor porque te permite llegar, te permite inferir, pero bueno, pues tiene la calidad que tiene. Por otro lado, tenemos soluciones que son altamente precisas, como es la navegación basada en email o la navegación logada, bueno, en términos de transparencia, aquí yo habría que dudarlo, ¿no? Porque para dejar el email, yo no sé si es una cookie es más intrusiva que dejar un email con toda la información que hay, pero bueno, en términos de escala es muy pequeñita, tiene menos dependencia de los sistemas operativos, ¿no? Pero la escala es muy, muy limitada. Como decíamos antes, la navegación logada no supera el 15%. Y entonces esto tiene algunos problemas porque tienes muy buenos perfiles, pero en términos numéricos muy bajos para cuando yo quiero ir a hacer matching en ciertos canales externos a los de mis medios propios, ¿no? Entonces esto es una limitación. Y por otro lado, como no, lo que pensamos, ningún tipo de limitación, porque la solución de UTIC está por encima del propio Internet, ¿no? La da la propia telco, y aquí pensamos que puede ocupar un gap. No es la única, como decimos, estamos convencidos de que no va a quedar, ya no va a quedar una única. En esa torre de Babel que estamos construyendo, lo que hay es que ordenarla, ¿vale? Pero no va a quedar una única solución de que sea la idónea, dependiendo de tus casos de uso, dependiendo tu forma de recopilar los datos, dependiendo de tu estrategia de identidad y de data, pues tendrás que usar para sumar esos 100 en tus usuarios en materia de identidad las que creas más conveniente. El mismo caso de los retailers. Los retailers es una opción más y bastante buena para poder, cuando necesitas impactar a usuarios con una calidad del dato en ciertos entornos, que no son los tuyos propios, pues es sobre todo con el objetivo de poder monetizar, pues una grandísima alternativa que se basa también en otras tecnologías. ¿Vale? Entonces, esto es importante, no va a quedar una única, no va a haber un solo lenguaje, ¿no? Aunque, como yo siempre digo, en esa Torre Babel, pues el lenguaje utiquiano se habla en muchos sitios, porque también se habla en el entorno Chrome o en el entorno no Chrome, y se habla con las aplicaciones, ¿no? Pero existe, pues eso, existe el cuquiano, existe el idioma también que no es nuevo, el emiliano, que es basado en emails. ¿Vale? ¿Sí, hasta aquí? Vale. Vamos a ver, en términos de estas identidades de marca, algunos beneficios maximizar el reach en los canales accesibles. ¿Vale? Dentro de una identidad de marca que nos permite activar, amplificar y maximizar ese reach, imaginaos que tenemos, esto es vital, estos CRM para los retailers, tenemos una activación en Wallet Garden vía emails, que decíamos, oye, es muy precisa, pero el matching, pues luego veremos, tiene la escala que tiene, ¿no? Porque tú puedes tener una base de datos correcta de 1 millón de usuarios en tu CRM, pero cuando vas, lo máximo que podría llegar es 1 millón a 1 millón de matching, pero esto no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque los emails logados no tienen por qué coincidir los CRMs. Los CRMs hay más de un email si no has sido capaz de reconciliar y esto pues te da la escala que te da, ¿no? Por otro lado, dentro de las identidades de marca está la oportunidad, ¿no? De la activación en Internet abierto, ¿no? Vía IDs alternativos o a través de, en este caso, como lo haremos, también de retailer que tienen esta capacidad, ¿no? De amplificar cómo conectar con una marca en tu nombre cuando tú vas a conectar a Internet abierto, ¿vale? Y como veis, si la activación en Wallet Garden vía emails más Open Web con IDs alternativos, muchas veces es bastante limitada. Entonces, necesitas de IDs alternativos que se hablen en cualquier entorno y sobre todo en navegación anónima, donde una solución como la UTIC es bastante potente. Nosotros en entornos de email pues tenemos poco que hacer, pero en todo lo que es anónimo hay mucho que hacer. Aquí puedes amplificar hasta 60-70%. ¿Vale? Luego lo veremos, ¿no? Pero, por ejemplo, en casos de lo que se nos están diciendo, y si hay aquí alguna marca, pues no lo puedo corroborar, ¿no? Actualmente en activaciones donde antes tenía Google Analytics y Google tenía 50-60%, a día de hoy
con el GA4, por el de haber tenido que pedir de nuevo los consentimientos, están cayendo a 15%, ¿no? Entonces, esto da una limitación, por muy buena estrategia que tú tengas de CRM y de emails y de identidades controladas, cuando vas a intentar, ahora me quiero hablar en un internet abierto, pues ahí no se entiende, entras en una torre de Babel y no te puedes comunicar, porque no machea lo que tú tienes con donde vas a intentar buscarlo. ¿Sí? Pues esto es importante también, los beneficios para maximizar este reach, porque tienes que tener una buena estrategia de first party que puedas activar en los distintos canales. ¿Y cómo nos comportamos en un proceso de decisión de compra? Aquí siempre pongo un ejemplo para que veamos por qué esto es importante, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo estoy ahora mismo, pues me pongo como ejemplo, estoy inmerso con mi familia, dos hijos, pareja. No he contratado nada ni hotel para agosto. Esto es un drama familiar, claro, como podéis entender, en las fechas que estamos, ¿no? Y yo necesito hacer un tracking. Estoy empezando a hacer búsquedas, ¿vale? Pues estoy navegando en cualquier periódico y he visto un anuncio de hoteles Palladium. ¿No? Digo, pues siempre nombro a Palladium porque Palladium es cliente nuestro, ha integrado Utip porque tenía esta necesidad. ¿Vale? Y a los 2 días, ¿no? O en un segundo anuncio, he visto otro site, en otra cabecera, he visto otro anuncio, ¿vale? Y aquí sí he hecho clic. En el primero simplemente lo vi. Aquí he hecho clic, ¿vale? Pues he hecho clic, he mirado información, ¿vale? Pero, claro, yo no puedo hacer nada en este momento. He llegado a la página, me vuelvo y me tengo que ir a casa. Tengo la asamblea familiar del drama, ¿no? Y tenemos que hablarlo. Y entonces yo no puedo seguir haciendo nada en este viaje, ¿no? Que diríamos, en este User Journey, pues me quedo aquí, ¿vale? En estos momentos, para Palladium, depende cómo tenga solucionado el tema de identidad, como mucho puedes saber que yo he estado en su web si me logo o no, o ni siquiera lo sabe. ¿Por qué? Porque he podido ser una cookie. Vuelvo a hacer esto, ¿vale? Y aquí lo que ha ocurrido, en el primero tengo una cookie y ya no lo podría complicar más si digo que en marca, en vez de la web, era la app, que ahí no hay cookie, hay un device ID, sería una persona, pero si no me ha podido, digamos, trazar, pues sería alguien anónimo. De nuevo, en a veces soy anónimo y cuando he estado en Palladium, como no me he logado, soy anónimo. Esto es importantísimo porque esto impacta directamente en la información que yo tengo. Y aquí es donde lo mismo, donde las marcas quieren saber, o cuando estás en un espacio más de retail y retailers, como veremos ahora, lo mismo, cómo yo me puedo comunicar con esa persona que ha estado interesado en mi producto o marca, ¿no? Pues aquí, de nuevo, o sea, se hace vital el tener una estrategia o una buena solución tecnológica de identidades para poder controlar esto. UTIC es una alternativa, ¿vale? Y si no, pues seguiré en hotel de viaje y el drama continuará sin tener, porque cuando llega la ventana de activación en un cliente como Palladium puede estar entre 20 y 40 días y no dejaré mis datos hasta que no me logue. Entonces, por muchas veces que yo llegue a la página no me puede personalizar, no me puede ir a buscar en el canal publicitario si me vuelve a encontrar en otro sitio para darme una oferta, etcétera, etcétera. Por esto es importantísimo cómo, si no tienes un control de identidad, afecta en cada viaje y en la medición que hablamos. Vamos a ir a un caso de ejemplo de UTIC y cómo aplica en el retail media, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo, Samsung, la necesidad del cliente, ¿vale? Un minorista quiere monetizar su segmentación de clientes activándolo en canales publicitarios como periódicos, canales de televisión online. Ahora con la televisión conectada entra también muchísimo el tener una buena estrategia y en nombre de otras marcas con las que colabora. Para ello necesita poder identificar a sus clientes en entornos fuera de Software Garden de manera segura y escalable. Una solución como la de UTIC que te permite activar un segmento que has capturado previamente, ahora veremos el data flow cómo es, relacionado con un cliente y sus intereses en entornos abiertos, donde la identidad basada en el login no es escalable a través de una conectividad vía SSP y DSSP gracias a UTIC, pues sí que te lo permite. ¿Cómo impacta esto en un negocio? Tú luego nos dará más ejemplos y lo explicará muchísimo más Salvatore, ¿no? Pero mayor alcance incremental, o sea, puedes amplificar muchísimo a tu masa crítica de clientes en entorno de publicidad online donde no te puedes logar con email. En toda la navegación anónima, que insisto, es el 85% en líneas generales. Algunos dirán, bueno, pues yo es que tengo un 90 logado. Bueno, pues es tu caso, porque hay algunos que sí, pero vete a decirle a Palladium cuánto navegación logada tiene y a lo mejor no supera el 5%, ¿no? Porque no, hay en ciertas maneras o comportamientos que no te logas hasta que no tienes la necesidad, o incluso siendo cliente no tienes por qué navegar en sus web o sus dominios logados, ¿no? Y por otro lado también, no solo el incremental, sino diversificación en campañas segmentadas fuera de esos Walled Garden, ¿vale? ¿Cómo se hace esta traza o cómo una identificado como Unity te permite hacer esto? Bueno, pues si tú tienes un perfil en tu CRM, ¿vale? Te has comprado, eres cliente de Samsung, estás en el CRM,
te has comprado una televisión, pero sabemos además que tienes intereses en móviles Samsung de más de 1.000 euros y aparte también que eres un hombre de 35 o 45 años, tú puedes crear un segmento capturado si Samsung ha integrado una solución de identidad como la UTI y ha pedido el consentimiento explícito dentro de su CMP. ¿Vale? Tú puedes crear un segmento que te dará la escala que toque y puedes vía programática a través de cualquier DSP o subiéndolo en un SP vía tu data lake, subirlo y activarlo en el canal publicitario, ¿vale? Ahora el retailer ya podría segmentar campañas en nombre de Samsung para impactar a marcas de Internet abierta, activando a través de publicidad programática, audience extension, etcétera, etcétera, ¿vale? Este es un poco el data flow que ocurriría, ¿no? La estabilidad que te permite el UTIP Pass, porque que es inequívoco, estable, asociado a la línea móvil o al router de hogar, te permite que siempre sea el mismo y estable en cualquiera de los canales que forman parte del viaje digital tecnológico, ¿vale? El impacto para la marca, bueno, pues al final, más allá de lo que es Chrome, pues tasas de coincidencia superiores. Aquí tenía puesto que las tasas de coincidencia de cookies de terceros son bajas 40, están cayendo, como decía, están cayendo a 15-20% por lo que nos dicen las marcas, ¿no? Y falta de precisión debido a la modelización y extrapolación. Lo que te hace Utility ID es activación de segmentos basados en personas, pues estos alcances que hablábamos, que si queréis más información podemos profundizar cuando queráis. Vale. Y por último, quiero hablar del impacto de esta escalabilidad del First Party Data. ¿Qué implicación tiene el no tener First Party Data, el seguir solo trabajando con cookies, más allá de ese 29% que ahí ya no vas a poder hacer nada o bastante poco, ¿vale? Y la navegación no logada en los casos de uso publicitario. Casos de uso. Bueno, pues un caso de uso publicitario, de activación en el canal, sobre gestión de frecuencias, sobre alcance Safari, Firefox, X, Opera, etcétera. Retargeting de prospect y retargeting, negativización de clientes y fuera de los walled garden, que es lo que quieren hacer la mayoría de las marcas y clientes, ¿vale? Pues hay un impacto cookies, de la first party cookies muy alto en todos los casos y un impacto económico para las marcas alto o medio en cada una de las cuatro que hay. ¿Vale? El alcance que puede tener esto en términos de negocio es 25-50% de desperdicio en términos de gestión de frecuencia. ¿Por qué? Porque sigue generando impacto o impresiones en personas pensando que es una persona nueva cuando no lo es porque o te ha borrado la cookie o porque no había cookie y estabas en un device ID, etcétera, etcétera. En términos de reach, pues un 30% del universo de Internet, ¿no? Como hemos visto, ese 29% adicional que no estás llegando. En retargeting, pues 80% de iteraciones son bajo logis, 80-85, ¿vale? Y el 20% de la navegación publicitaria se realiza en el Internet abierto, ¿vale? Entonces eh, eh, es complicado aquí todo el tema de retargeting y negativización, más allá de cuando tú tienes que ir a este Internet abierto, publisher, etcétera. ¿Sí, hasta aquí? Vale. Y esto es un poco lo que nos da todo este contexto de que necesitamos construir o poner en orden con todas las tecnologías que hay de First Party y Third Party para poder activar luego en tus canales y tener un ecosistema correcto, bien construido y que nos permita tocar ese cielo de, digamos, de la conectividad o control de nuestras audiencias y nuestras identidades. Espero que la parte introductoria os haya valido el porqué y creo que ahora vamos a entender un poco más lo que nos va a contar Salvatore en el segundo bloque, que entramos ahora en el puro retail media como este nuevo escenario para tener unos datos de calidad. Salvatore. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muy bien explicado y 100% de acuerdo contigo cuando hablamos eh, de cómo gestionar desde el punto de vista de privacy al máximo alcance a llegar a monetizar los usuarios. Este es un problema de retail media y que da igual lo que tengas tú logueados en tu entorno, si luego tienes que salir a buscarlo fuera, no, necesita que ese login se perpetúe. Si no, lo que hemos visto nosotros por nuestra experiencia es que el usuario ahí es poco monetizable y esto a los retailers le duele. Aunque ellos sí tienen el usuario y lo pillan en su entorno, luego fuera también lo tienen que pillar desde ese punto de vista logueados, ¿vale? Entonces, bueno, para no quitar mucho tiempo y no estar abrumando siempre con retail media, que creo que estamos presentes en todos los canales, pasa a la siguiente si quieres, Alberto, si quieres. Eh,
nosotros desde la escuela ponemos esta timeline, ¿vale? Que os explico muy brevemente, pero podéis tener cualquier tipo de ocasión para tenerla más explicada en detalle. Cualquier eventos de formación que organizamos, podéis apuntaros y lo que quiere representar esa timeline es cómo ha ido cambiando el mundo de los retailers de las marcas, que veis en alto, en bajo, según las etapas que se han pasado antes de la digitalización, durante la digitalización y después de la pandemia. Esto a nosotros nos tiene que hacer pensar en cómo los retailers se han transformado en un medio de comunicación y cómo las marcas han querido esto, porque el día que yo decía a mis amigos fuera del mundo de la publi que lo que hacía era transformar un retail en un medio de comunicación, ellos me decían, el retail ya es un medio de comunicación. Efectivamente, ya lo es desde hace mucho tiempo, pero ahora parece que es más interesante para las marcas. ¿Por qué? Pues como podemos ver ahí en la timeline, antes de Internet, pues la marca hacía un marketing basado más en la atención, porque no había ninguna conexión entre el mundo físico y lo que se podía hacer el digital, porque el digital no existía. Entonces, lo que podía hacer la marca es pues promocionar sus productos en tele, en billboard, en la calle y llamar al usuario a ir al centro a comprar. Entonces, lo que llamamos Attention-Based Marketing y que el Customer Journey era lineal, o sea, awareness, consideration, purchase, retention y advocacy. Y era bastante fácil trabajar en ese entorno. Desde que ha llegado la digitalización, esto para la marca no ha sido así. El Customer Journey ha empezado a ser no lineal y las marcas, en lugar de trabajar embudos, han empezado a trabajar más pegados a la intención para poder ahorrarse muchas fases del Customer Journey que eran imposibles definirla de forma lineal, ¿no? Cuando ha llegado la pandemia, ¿qué ha sucedido? Pues ha llegado la pandemia, has decretado el inicio de que los retailers han dicho, con estos márgenes nosotros no podemos trabajar y subsistir, por lo tanto tenemos que imitar a quien está subsistiendo muy bien, que es Amazon, y tenemos que ponernos las pilas y tener nuestra oferta publicitaria. ¿Qué ha hecho la marca? Que estaba esperando poder tratar Customer Journey de forma mucho mejor porque quería estar pegado a la intención, decir, de puta madre, yo voy a empezar a planificar basándome en la intención que tienen nuestros retailers. Por lo tanto, desde hace unos años ya la marca no piensa en un Customer Journey tal y como era hasta ahora, sino que está empezando a pensar en estado del consumidor, estado emocional del consumidor. Y hace poco ha salido un estudio de Google con Boston Consulting Group que habla de las 4S, que son Scroll, Stream, Search, Shop. Si pensáis muy bien en vuestro comportamiento, que en cada uno de nuestra fase de nuestra vida, de nuestro día a día, podemos estar en una de esas fases. Y lo que quiere la marca es, a través de la intencionalidad y de la señal que tiene de la intención de compra, pasarte de cualquiera de esas fases a la de shop, a la de comprar, ¿no? Y veis cómo ha sido muy listo TikTok en ese sentido, porque TikTok de esas fases tiene dos, que es scroll y stream, y dice, bueno, pues cuando tengo el usuario en mi entorno, pues intento que compre, y ya que estamos, pues desarrollo un marketplace yo y intento que compre dentro de mi marketplace, ser relevante para las marcas en tres fases de las cuatro, pues les hará estar en una posición muy relevante de cara al futuro. Entonces, pues, si pasas a la siguiente, Alberto. Entonces, esta situación ha creado pues esta dirección, ¿no? Del retailer por margen se ha transformado en un medio y en la marca para buscar la intención pues ha ido a preguntar a los retailers. Por lo tanto, si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que tenemos es el origen, el Big Bang del retail media, ¿no? Y ese Big Bang que se asemeja a ese garabato que está ahí, porque en la mayoría de los casos nos podemos encontrar en tertulias en el que el retail media es el futuro y tal, pero realmente es complicado definir cuál es el perímetro de retail media, ¿vale? Entonces nosotros siempre decimos, si pasas a la siguiente, Alberto, que retail media es algo
que es Retail Mass Media y que nos permita trabajar en un ecosistema basado en datos, donde podemos crear buyer persona, como el que vemos aquí, que crea nuestra herramienta de inteligencia artificial que se llama Corchia y que hemos desarrollado en Ritmo, donde prácticamente con todas las señales de los retailers somos capaces de crear buyer personas partiendo de la intención. Fijaros que es el nombre de las audiencias, no lo hemos dado nosotros, sino nos lo han dado nuestros clientes, porque muchas veces nos dicen, eso son audiencias perfectas, son audiencias que por fin podemos comprar de forma escalable y que nos ayuda a estar pegados al consumidor. Entonces, la creación de este tipo de buyer persona es lo que hoy en día está a la base. Y efectivamente ese buyer persona lo puedes crear y lo puedes meter en un PowerPoint, pero al final si lo activas o activas con un identificador que te permite llegar en escala a todos los usuarios o tienes un problema porque al final el delivery tiene que estar ahí, ¿no? Siguiente, Albert. Cuando nosotros hablamos de datos, os hago una, una referencia a lo que es hablar de datos dentro de Retail Media. Para empezar, el entorno brand safety es básico porque no son entornos donde el usuario se impacta con más de un anuncio y son independientes pues de guerras, de cosas que hay en los periódicos que pueden llegar a decir que el suitability de la marca no esté 100% respetado. Pero pues los retailers pues ese problema no lo tienen. Y luego hablamos de 25 millones de usuarios de retailers líderes en su categoría, inventario de 70 millones de impactos dentro de retail y más de 10 millones de transacciones de usuarios registrados, que es una barbaridad si pensáis. Y la activación, pues aparte de dentro del entorno de retail, se puede hacer también fuera, pero siempre es una activación que va pegada con un dato transaccional y que tiene un sentido de llevar al usuario a pasar de esas fases que hemos dicho, search, stream, scroll and shop. ¿Pasa, Alberto? Al final, pues vemos ejemplos, ¿no? Tenemos aquí pues el impacto de los langostinos de Pescanova con las neveras de Worten, ¿no? Este es un caso de éxito que tenemos y realmente Pescanova no vende en Worten, pero vende artículos muy relacionados con los de Pescanovas. Por lo tanto, de aquí ha crecido, o sea, ha nacido como una actividad en la que antes de Pescanova impactar a los usuarios que están interesados en, bueno, o son target familia, que son target muy genérico, pues, oye, si compras una nevera en cierto tipo, puedes estar interesado en a este producto. Impactar muy cerca de la intención y tener a gente con la tarjeta de crédito en la mano en el momento del impacto. Siguiente. También tenemos el caso de Globo, que es un caso de tener anuncios después de haber realizado una transacción en el retail y teniendo un rato en el que esperas y entonces pues tienes tiempo para hacer cosas. Tenemos ahí el caso de Volvo, el caso de Orange, pues ahí estás esperando y te digo, esto aparte de tener un share of voice del 100%, porque estás solo tú ahí, encima tiene un momento buenísimo pues, para tomarte un tiempo y ver y consultar información, ¿no? Ahí está ese tipo de formato que es bastante usado por los anunciantes. Siguiente, Alberto. No solo todo de transaccionalidad, también existe la planificación de medios institucionales, bueno, anunciantes institucionales que ya no usan una planificación basada en target genérico, sino que si quieres ir a impactar a la gente para decirle que las latas de conserva se reciclan en amarillo, pues mejor impactar al usuario que lo está comprando. Y este es un caso que hemos ganado un Inspirational, un premio, porque hemos creado unas audiencias que no se pueden crear de otra forma, ¿no? ¿Cómo creas una audiencia
para impactar a un usuario que compra una lata de sardinas y estimas el tiempo de consumo y antes de que pueda estar consumida la lata, vuelvas a impactarlo con otros canales tipo email, CTV, Digital Out of Home, o sea, cosas que son muy fina a nivel de planificación, que vuelvo a decir, que lo básico de todo esto es que al usuario, una vez que tú hayas hecho el razonamiento detrás, que luego lo puedas impactar y la resolución de identidad sigue siendo la base de todos esos razonamientos. Si no se resuelve bien la identidad de este usuario, al final no puedes impactarlo. Entonces, de ahí el razonamiento y la alianza que tenemos con UTIC en el caso de, oye, retailer, si tú quieres aumentar tu manera de llegar a los anunciantes, tienes que aumentar tus activos digitales. Tus activos los aumenta de la forma que tú tengas identificado los usuarios dentro del entorno del Open Web, ¿no? Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los principales retos que tenemos hoy en día en Retail Media? Aparte de la identificación, ¿no? Pues los retailers, la mayoría de los retailers después del 5 para abajo en España hay falta de volumen, por lo que necesitan agregación y por eso estamos nosotros como proyecto referente en ese sentido. Todos los retailers que creen que solos no pueden ser relevantes dentro de Ritmo sí lo son y acceden a budget que nunca llegarían a acceder solos. Escalable, obviamente, pues hasta ahora pues Amazon lo hace todo bien en ese sentido, muy escalable. Se puede comprar a través de una tecnología y self-service, ¿no? Entonces, pues esa es una cosa importante y que también nosotros desde Ritmo le ofrecemos a retail. Luego la dirección y la tecnología de monetización es muy importante porque ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es el impacto que tiene tu estrategia de retail media dentro del comité de tu empresa y qué tecnología utilizas para llegar a los usuarios y monetizarlos? Están estrechamente relacionados. Si no puedes monetizar, la dirección de la empresa, el CEO de tu retail, nunca verá lo bueno que es la monetización porque no llegarás a números significativos para su negocio. Estamos pensando que los retailers a lo mejor facturan 750 millones de euros en su negocio en un año. Es verdad que los márgenes son bajitos, pero para ser relevante tenemos que tener una alta monetización, ¿no? En cuanto a las marcas, el reto más grande es pues datos, first party, tener una estrategia clara y de conexión entre los equipos y la comunicación entre trade, marketing y media está allí, están empezando a comunicarse, están obligados y condenados hoy en día con Retail Media a estar conectados, ¿no? Siguiente. Y desde el punto de vista de integración tecnológica, para terminar, aquí está la escalera que tenemos que tener en cuenta a la hora de que alguien de un retail se aproxime a vosotros y diga, yo quiero monetizar, ¿vale? ¿Cuántos usuarios tiene? 7 millones. ¿Cuántos de estos usuarios tienen Concept? 5. Vale, una vez que nos hemos parado ahí, normalmente nos paramos ahí, luego implementamos las tecnologías y vemos cuáles son los monetizables. De los monetizables hay que encontrarlos por ahí. Recordar lo que he dicho al principio. Da igual que tú tengas 5 millones de emails dentro de tu entorno. Luego los tienes que pillar cuando están fuera, sobre todo para ejecutar tu estrategia de offsite, ¿vale? Y nuestra experiencia es que los encontrados muchas veces, sobre todo si nos basamos en datos bloqueados, son muy pequeños. Entonces, pues esa alianza con UTIC porque nos ayuda a maximizar la diferencia entre encontrado y monetizables. Por lo tanto, dirección de empresa del retail puede entender mejor cómo se estén monetizando los activos, porque de otra forma, explicarle que hay 7 millones de usuarios y que al final has monetizado haciendo 30.000, pues eso es su problema, ¿no? Y esta es justo la sinergia que ha surgido y por qué estamos aquí con Alberto. Y es importante definir por parte de retail la estrategia que se tiene a la hora de monetizar, porque realmente si confían en un agregador, en una solución como la de Ritmo, eh, teniendo nosotros el expertise y habiendo preseleccionado nosotros las tecnologías mejor para ellos, lo que haremos es maximizar lo que más le importa a ellos, que es la monetización. Y yendo a éxito, que nosotros no cobramos para esto a los retailers,
que también te digo, deberíamos, pero no lo hacemos. Vamos a éxito porque creemos en los activos de un retail. Así que nada, Alberto, si quieres para las conclusiones, te dejo ya las palabras a ti. Perfecto, Salvatore, pues súper interesante como siempre, potentísima vuestra resolución, de ahí nuestra alianza y esta última slide con esta escalera creo que lo resume o explica muy bien mi primera parte, ¿no? Que al final tú puedes tener un montón de usuarios, luego a ver cuántos tienes ese consentimiento y luego lo monetizable es cuánto escala y en qué entorno, ¿no? En qué entorno, porque todo lo que es la navegación anónima, que hemos dicho que es altísima, ¿no? Ese 85%, pues es complicado. Necesita soluciones que te den esta escala. Para concluir, vamos bien de tiempo, más o menos 9 minutos. Un poco las conclusiones serían que la correcta estrategia de identidades y consentimiento es fundamental para el marketing sin cookies. La identidad no es lo mismo que targeting, ¿vale? Es importantísimo. Quien mejor gestione y se adapte en esta Babilonia a la medición y analítica desde el control y seguimiento de unidades de medición verdaderas tomará ventaja, ¿no? Es fundamental tener una buena estrategia de traza de identidad. La alternativa al cookie les permite ahorros para liderar y superar a los competidores vía inversión en marketing. Y las dos últimas, el retail media ha venido para quedarse. Si alguien lo duda, pues creo que esperemos que hoy y sobre todo también la semana que viene que hay un estudio de inversión que bueno, igual puede contar algo más Salvatore, ¿no? Pero ahí vamos a dar cifras actualizadas, ¿no? De ya el negocio del retail, lo que es a día de hoy, en el último año y hacia dónde apunta, pues si alguno tenía dudas, pues espero que eso lo disipe y es mejor que dispongas con la mejor tecnología para poder monetizar. Por último, agregación, volumen y escalabilidad van a ser claves, o son claves y lo van a ser aún más. Muchísimas gracias a todos y a todas por el webinar y no sé si hay alguna pregunta, tenemos esos 8 minutitos por ahí. Pues oye, Alberto, hay una pregunta aquí del público, ¿vale? Vale. Eh, ¿Cómo, o sea, tenéis una manera de demostrar o sea, la pregunta es, ¿tenemos alguna manera de demostrar ese alcance del 85% con pruebas reales? Sí, a ver, el 85% es el gap que hay, es la navegación anónima. Es difícil tener el 85%, pero las pruebas que tenemos nosotros con nuestra tecnología, en clientes que han integrado UTIC en su CMP o en su consentimiento y han creado un segmento y lo hemos activado en el canal publicitario en los publishers y de la navegación anónima, estamos encontrando matching de 50 y 60%. ¿Vale? Con ejemplos reales. Esto ya está testado, tenemos varias campañas también ahora corriendo y pues son varios los clientes que están integrando UTI, que o puede ser del propio pues, Telefónica o Mao.es, que lo acaba de integrar, y en Europa pues Grupo Renault, que quiere tener reconciliados e identificados a todos sus usuarios, ya estés en Renault o estés en Dacia, ¿no? Entonces, a partir de tener consentimiento, que es la base, tú puedes empezar a tener consentimientos y segmentos de usuarios. Como tú decías, tengo 1 millón de clientes, pero ¿de cuántos tengo un consentimiento? ¿No? Entonces esto te empieza a dar un núcleo o una masa crítica de identidades o segmentos activables y como te digo, va a ser difícil llegar al 85, o sea, a ese 100% del 85, pero nosotros estamos amplificando segmentos y escala entre 50 y 60%, que está bastante bien, que de otra manera no sería posible impactarlos. Hay otra pregunta, esto creo que es para mí, es ¿cómo habéis seleccionado las tecnologías para saber el máximo alcance? O sea, esa respondo yo. Vale. Bueno, pues nosotros que estamos en contacto con los retailers todos los días, lo que hacemos es al final tener los ratios a través de herramientas de drop y sobre todo de drop entre la tecnología y el retail y de drop entre la tecnología de identificación y al final la plataforma de activación. Y bueno, pues nosotros hemos analizado perdonad que si hablo muy técnico, pues las requests que podía filtrar todas las tecnologías y al final hemos visto de forma clara, utilizando también la activación
en la plataforma de Equative que al final las requests que se podían llegar con tráfico no autenticado y utilizando un identificador de UTIC era muchísimo más grande. Y bueno, pues si queréis una demostración, que llamar al equipo de Alberto y Mónica que os lo muestren porque la cosa es bastante clara. Tal cual. Muchas gracias, Salvatore. Pues no sé si hay alguna preguntita, pero creo que ya tenemos que ir cerrando. Fernando, ¿no? Sí. Y nada, pues oye, esto queda grabado, lo subirá a la llave en breve. No sé si Belén sigues por ahí, si no, pues cortamos aquí. Y muchísimas gracias a todos y todas los que habéis estado pendientes de este webinar. Espero que os haya resultado interesante. Dudas, preguntas, pues aquí podéis contactarnos por cualquiera de los medios y vías. En las Salvatore, calles del Alberto, sector. exactamente. Y si no, nos vemos en algún evento próximo. Muchísimas gracias, feliz viernes, feliz fin de semana. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.